Muy buenos días, mis apreciados hermanos y amigos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Agradecemos a nuestro bondadoso Dios por permitirnos nuevamente compartir con ustedes el mensaje de esperanza y vida eterna. Y en esta ocasión queremos invitarle para que incline sus rostros para dar inicio a la programación del día de hoy, 8 de agosto del 2020. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por la linda oportunidad que nos concedes de presentar el mensaje de tu palabra en este día. Pedimos ahora que tu presencia mediante tu Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bien, amados hermanos, pues como de costumbre vamos a dedicar un espacio a las alabanzas. Así que unamos nuestras voces con regocijo, alabando a nuestro Creador. Hay problemas en la vida que no tienen solución, y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. En el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el baluarte principal. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando un amigo me pidió que lo llevara a su casa, algo me dijo que llevara conmigo a mi familia. Mientras conducíamos se produjo una gran tormenta que hizo que nuestra iglesia de madera colapsara encima de mi casa. Gracias a la protección de Dios, porque aunque nuestra iglesia colapsó, nadie salió herido. Hace algunos años yo no era adventista.
Vivía en una antigua casa de esta propiedad ubicada en la intersección principal de la ciudad. Cuando recién llegaron los adventistas, trajeron alimento y compasión. Un plato de sopa caliente puede ser la manera perfecta de llegar al corazón de alguien. Instalaron un contenedor de carga en mi patio donde servían alimentos y hacían contacto con nuestra gente. Muchos sentimos su sincero interés por nosotros, así que escuchamos las historias bíblicas llenas de esperanza. Con este amoroso servicio, este grupo de adventistas se ganó nuestro corazón y confiamos en ellos. Algunos fuimos bautizados y construimos una iglesia de madera al lado de mi casa. Esta es mi casa, a donde la iglesia plantada realizó actividades hace más de 10 años. Estas son las bases de la iglesia que quisimos construir. Lamentablemente no duró, pues fue destruida durante la tormenta. Ya teníamos el contenedor de carga. Durante 4 o 5 años, allí servimos comida caliente en el invierno. Al principio la mayoría de los asistentes no eran adventistas. Eso en alguna medida todavía es así. Casi la mitad de quienes vienen a los servicios sabáticos son miembros bautizados. La otra mitad vienen porque han visto cómo la iglesia adventista está comprometida con la paz y el bienestar de la comunidad. Esta activa iglesia también se preocupa por los niños. Cada semana la iglesia cuida alrededor de 200 niños después de sus clases. Le dan sus alimentos diarios y muchos padres e hijos benefician de este servicio gratuito que entregan voluntarios de la iglesia y de la comunidad. A los niños les va mejor en la escuela, gracias a las actividades de esta iglesia. El director de la escuela pública ha expresado su gratitud a la iglesia adventista, incluso en eventos públicos. Ojalá todos vengan a conocer a Dios. Invitamos a todos aquellos que quieran conocernos. Organizamos pequeños grupos para estudiar la Biblia con quienes están interesados. Me gustan estas actividades. Estamos siguiendo el método de Jesús. Estamos construyendo relaciones, identificando necesidades y ayuda a las personas. Soy constructor de profesión. Después que la iglesia de madera colapsó, soñamos construir una nueva casa para adorar a Dios. Milagrosamente Dios intervino y nos dio el terreno y los fondos. Actualmente tenemos 20 personas estudiando la Biblia y 2 están listas para el bautismo. Nos esforzamos para ayudar a los necesitados. En mi tiempo libre ayudo a los menos afortunados a tener su propia casa. Espero que algún día vean el amor de Dios a través de mí, así como nosotros vimos el amor de Dios a través de los adventistas. Agradezco a los pioneros voluntarios y a los plantadores de iglesia que vinieron aquí. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado.
un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza, entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor. Y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza, entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Bien, amados hermanos, pues continuamos con nuestra programación en el día de hoy, dándole gracias a Dios por este sábado excelente que nos concede. Vamos directamente al repaso de la lección y para hoy, sábado 8 de agosto, pues tenemos dos invitados. Tenemos acá, como de costumbre, el pastor Josué Calderín y también tenemos esta vez al pastor Wismael Sánchez. Así que Dios les bendiga y les ayude al presentar sus aportes al repaso de la lección que hemos estudiado durante toda esta semana, titulado o titulada Posibilidades Ilimitadas. Bueno, yo creo que realmente el título de la lección ya nos está dando un mensaje, ¿no? Que las posibilidades son ilimitadas. Pero bueno, ¿en qué ocasión? Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestro favor. Bien, para dar inicio al repaso de la lección, vamos a pedir al pastor Sánchez que tenga la gentileza de dirigirnos en oración. Querido Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das. Invitamos tu presencia para que tú nos dirijas y seas el Maestro Divino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, voy a comenzar leyendo el texto de memoria que se encuentra en 1 Corintios 12:11. Nos dice así la palabra: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir de que la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia nuestra. Bueno, es la iglesia nuestra porque nosotros pertenecemos, somos miembros de esa santa institución, pero Dios fue el que creó la iglesia y que la formó. Nosotros formamos parte de su cuerpo. ¿Y qué hace Dios con su iglesia? Pues además de defenderla, de cuidarla, de protegerla, Dios la habilita con talentos, con dones especiales, con el propósito de que la iglesia cumpla con la gran finalidad, que es la de proclamar al mundo las buenas nuevas de salvación, de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir en gloria y majestad. Bien, amados hermanos, pues entonces vamos a comenzar acá con el pastor
Calderín, la primera sección. ¿Qué nos puede hablar acerca de lo que has aprendido en esta lección de las posibilidades ilimitadas que recibimos cuando nos colocamos en las manos de nuestro Dios? Muy bien, muy feliz sábado para todos y un gozo nuevamente compartir con los pastores acá para poder seguir ahondando en las joyas del Evangelio. En esta ocasión, como nos introdujo el querido pastor Reyes, está diciendo de que las posibilidades que nosotros tenemos de trabajar para Cristo llegan a ser ilimitadas cuando realmente estamos consagrados en las manos del Espíritu Santo. Interesante, como dice aquí, Dios no llama a los calificados, sino que Él califica a los que ha llamado. Amén. El mundo no se atreve a darle un chance a alguien a trabajar en un puesto importante, a alguien que no se conocen sus talentos. Casi siempre dice, a ver, tu hoja de vida, cuántos años de experiencia tienes, en qué lugares has trabajado, qué sabes hacer. Pero Dios no trabaja así con nosotros. Dios hace lo contrario. Dios te llama y luego te capacita. Primero es el llamado y luego la capacitación. Entonces es diferente a cómo el mundo actúa. El mundo llama a alguien cuando está capacitado. O sea, primero es la capacitación y luego el llamado. Pero Dios es primero el llamado y luego la capacitación. Es por eso que yo recuerdo en algunas ocasiones que vi nombrar a líderes en la iglesia que dije, pero esta persona no parece tener talento para esto. Y después un cubo de agua arriba, fría, porque vemos cómo esa persona se puso en las manos de Dios y parecía no tener talento ninguno y luego hizo de maravilla su misión. Y yo pienso que no era quizás porque él tenía los talentos escondidos, sino porque Dios lo capacitó a medida que fue entregándose a la misión. Así que en las cosas de Dios no podemos primeramente calificar a alguien para saber si va a hacer un buen trabajo o no. En las cosas de Dios no siempre 2 más 2 es 4. Se le puede dar un trabajo pastoral a alguien para que dirija en un lugar y puede ser que sea un chasco para la obra de Dios y no es por su capacidad, sino por su falta de entrega. Pero podemos ver a otra persona humilde y quizás de menos estudio, pero de una gran entrega al Señor y puede llegar a ser un gran talento en la obra de Dios y cumplir fielmente con la misión, porque la diferencia no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Entonces, las posibilidades ilimitadas dependen de nuestra entrega. También dice acá, todos somos, bien, esta parte, sobre los dones y talentos que vamos a ver en esta semana, vamos a ver cómo el autor enfocó la importancia de los dones espirituales y los talentos naturales al servicio de la causa de Dios. Y la introducción ha sido esta. Primero es el llamado de Dios y luego los dones naturales o dones espirituales van a desarrollarse para el servicio. Ahora, ¿Dios puede llamar a alguien que aparentemente está incapacitado? Sí puede hacerlo. Los discípulos fueron un ejemplo de ello y luego lo vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias por su aporte. Ahora pasamos acá la palabra al pastor Sánchez. En la sesión del domingo dice diversos dones unidos en servicio, haciendo una comparación del cuerpo humano, ¿verdad? Que en el cuerpo humano hay diferentes órganos y todos son importantes, ¿sí o no? ¿Qué nos puedes hablar de esto, pastor Sánchez? Sí, efectivamente. Yo sé eso bien porque trabajo
soy un trabajador de la salud y conozco la función de los órganos del cuerpo humano. Y como dice el apóstol Pablo, que todos los órganos son igualmente importantes, aunque algunos son más grandes que otros. Aunque la calificación de algunos en un trabajo se diferencia del trabajo de otros, pero es en la unión de todos esos dones que se enriquece el cuerpo que lleva adelante su función. Y así mismo es la iglesia. Cada uno, con el talento que Dios le ha dado, cuando nos unimos, uno que canta, el otro que recita, uno que predica, otro que enseña, otro que evangeliza, otro que tiene el don de ayuda a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos dones, como hemos visto en la lección y como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, ¿verdad? Que cada uno tiene diferentes funciones, pero todos son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros forma una parte en su cuerpo. Así que algo muy interesante es que en la última parte se nos dice, nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos muestre qué don Él me ha dado. Porque a veces, hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no sé predicar, yo no sé dar un estudio bíblico, ¿qué don tengo yo? Todo el mundo tiene dones. El que menos tiene, como viene la parábola de los talentos, lo vamos a ver más adelante, el que menos tiene que sea un don. Y si nosotros podemos hablar, tenemos un don. Si podemos trabajar con las manos, tenemos un don. Si hemos aprendido un oficio, eso es un don. Esos talentos que mencionó, talentos naturales o los oficios que te aprendes, se vuelven dones espirituales cuando los consagramos y lo entregamos al Señor y el Señor lo usa para su gloria. Amén. Es muy importante esto, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si más adelante, ¿no? Donde habla la diferencia de lo que es un don y lo que es un talento, ¿no? Hay personas que nacen con un talento específico, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tocan hasta de oído un instrumento y usted dice, pero ¿cómo es esto sin haber nunca pasado por un conservatorio? Hay otras personas que pasan por un conservatorio, sin embargo, ¿qué ocurre? Que no tienen el talento de la música, otros tienen el talento del canto, pero si nos colocamos en las manos de Dios, ese talento, como decía Calderín, se constituye como un don especial de Dios y Dios lo utiliza para que funcione bien en la iglesia, ¿no? Para provecho de la iglesia. Ok, muchas gracias. Seguimos adelante con la sesión del lunes, Pastor Calderín. Dios, el dador de toda buena dádiva. Muy bien. Después que Jesús fue bautizado, Dios le dio dones para poder cumplir con su ministerio. Esto significa de que lo mismo que hizo con Cristo, lo hace también con nosotros. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, también el Espíritu Santo nos concede dones espirituales para poder ser útiles en la causa de Dios. Es increíble que hayan personas que pregunten al pastor o a alguien en la iglesia acerca de sus dones y pensar que pueden no tener ninguno. Porque yo creo que estas personas que lo hacen quizás humildemente, no lo hacen con ningún tipo de maldad y están siendo sinceros al decirlo. Realmente creo que una persona que esté completamente enajenada de cómo puede servir al Señor es porque quizás necesita más consagración, porque es imposible no tener consagración y no visualizar el plan de Dios para servir. Es imposible. Mientras más te consagras, más puedes oír la voz de Dios indicándote qué debes hacer. Yo pienso que quizás está mal enfocada la persona cuando dice no tengo talento o no los veo. Quizás la persona lo que quizás quiso decir es humildemente quiso decir, me gustaría que me ayudara a desarrollar mis dones. Quizás no los estoy viendo bien porque necesito que pastor, usted me ayude para estar en algún puesto
tal vez diácono de la iglesia, tal vez alguna cosa que me dé la fuerza para mostrar ante la congregación los dones que el Señor me ha dado. Quizás ese haya sido un mejor enfoque, pero decir así, si de todo corazón se dice, no sé nada, no tengo idea de cómo servir al Señor, me parece que necesita esa persona buscar más a Dios para oír más la voz del Espíritu, porque es imposible que hagamos un nuevo nacimiento y que no seamos impulsados hacia conocer cómo servir a Dios. En el camino vamos a ver muchas más cosas, hay muchas más sorpresas para seguir aumentando nuestra forma de servir a Dios. Pero desde un principio podemos, el Espíritu ya nos puede ir enfocando hacia dónde podemos ir sirviendo al Señor. Claro, para eso está la ayuda de los pastores, de los miembros más con más años. Pero lo cierto es que, dice, ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que se le ha confiado. Así que está la parte del que tal vez no sabe muy bien cuáles son sus talentos, pero también está la parte, dice la sierva inspirada, de que aquellos que llevan tiempo liderando en la iglesia, como el pastor, los ancianos, la junta de iglesia, están prácticamente, no se dice así porque lo dice de una forma muy sutil, pero están prácticamente en la obligación espiritual de observar a los nuevos miembros y darle trabajo en la obra del Señor. Había alguien en mi país que decía un dicho, el miembro que no trabaja, da trabajo. Entonces, eso significa que si a veces esperamos los líderes que los nuevos miembros solo trabajen para el Señor, pero tal vez alguno de ellos está un poco despistado, como estos que dicen, no sé cuál es mi talento. Bueno, pues hay algunos que hay que apuntalar, ahí estamos los líderes para buscar la manera en que estas personas se unan al gran plan y misión del evangelismo en la iglesia como congregación. Cada uno podemos tener nuestros planes personales de trabajar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, pero es responsabilidad de los líderes que sus miembros más pequeños también sean útiles en la congregación. Amén, gloria a Dios, muy buen aporte. Seguimos adelante con el pastor Sánchez sobre el propósito de los dones espirituales. Cuando Cristo formó la iglesia, la fundó, escogió primeramente allí a los 12, luego a los 70, los envió, pero él antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta recibir allí una amplia porción del Espíritu Santo, y Dios los capacitó. Dios mediante el Espíritu Santo escogió dones y los repartió a la iglesia. ¿Cuáles son estos dones, Pastor Sánchez, en esta sesión del martes que el Espíritu Santo repartió? Bien, debemos hacer una clasificación de los dones. Ustedes han hablado de algunos de ellos, pero yo encontré 3 grupos de cualidades o dones. Los primeros son los talentos naturales. Ya usted habló de, por ejemplo, la música. Es un talento natural que, aunque sea cristiano o no sea cristiano, es dado por Dios. Ya esa persona lo tiene. Entonces están los dones espirituales, por ejemplo, el don de lenguas o de idiomas y otros dones que el Espíritu Santo da. Están también los talentos adquiridos cuando uno va a una escuela y estudia y quiere una profesión. Eso es otro talento. Es un skill que uno tiene para ayudar a la humanidad. Pero los 3 tipos de dones, si no están entregados a Dios para que el Espíritu Santo los use, no nos sirven de nada en la iglesia. Son solamente adornos. Entonces, el propósito de los dones que Dios tiene, y lo dice el apóstol Pablo bien claro, es para edificar la iglesia, es para preparar la iglesia para el servicio de Dios. Por eso le dijo Jesucristo a sus discípulos, no vayan a hacer nada hasta que no hayan recibido el don del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, los dones que ellos tenían no iban a ser utilizados al máximo.
Recuerden, ¿qué es lo que hace que esos dones sean ilimitados? El poder ilimitado del Espíritu Santo. Sin ese poder ilimitado, nuestro trabajo va a estar limitado. Y si solamente trabajamos pensando que lo hago en base a que, bueno, yo soy un maestro y puedo enseñar. No, si tú no estás entregado a Cristo, tú estás solamente procurando la atención a ti mismo. Por eso dice al principio, en la parte de introducción de la lección, que no tiene límite la utilidad de quien poniendo el yo a un lado, recuerden esto, que hay que poner primero el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Entonces, la clave está aquí, que todos esos talentos, como ya hemos visto, Dios los da para que no falte nada importante en su obra, para que tengamos todos los medios. A veces decimos, no tenemos dinero. Cuando nosotros empezamos a orar y le pedimos a Dios que abra las ventanas de los cielos, el dinero aparece, Pastor Reyes. Claro que sí. El dinero aparece. Y cuando tenemos una necesidad, digamos, ay, pero no tenemos pianista, y empezamos a orar por un pianista, Dios lo trae. Entonces, Dios prepara a su pueblo para que pueda ser eficiente, no solamente en crecer en el conocimiento y la glorificación de Cristo, sino en la obra de evangelizar y alcanzar a otros para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, muy lindo aporte para la lección. Así que de los talentos y naturales, los cultivados y también los dones que el Señor reparte a cada uno de nosotros para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y esto, como decías tú, en honor al título de la lección, estos dones y talentos pueden ser, este poder puede ser ilimitado. Pero ¿cuándo puede ser ilimitado? Cuando nosotros nos colocamos en las manos de nuestro Dios. El Señor puede hacer maravilla en nuestras vidas. Amén. Ok, seguimos acá con la sesión del miércoles para el Pastor Calderín. ¿Cómo descubrir tus dones? Creo que dijiste algo al principio, ¿verdad? Al Sí, principio ya. de que hay personas que dicen, bueno, yo no sé hacer nada, no sé predicar, y se victimizan demasiado, ignoran que una persona puesta en la mano de Dios, el Señor puede transformarla y esta persona puede ser de gran utilidad en su obra. Así mismo Pero, es, pastor. muy bien. Ya hablé un poco de eso. Me gustaría también ahondar un poco sobre el tema anterior, porque ya que hablamos sobre esto, pero me gustaría decir lo que dijo la sierva inspirada. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu Santo. Ya eso lo habíamos dicho, pero ahora está enfatizado con las palabras de Elena de White. Ella dice claramente esto. Los dones son nuestros en Cristo. Ahora, ¿tendrán utilidad o no? No dependiendo de mi habilidad como persona o mi inteligencia o mis estudios. Depende de mi entrega al Espíritu Santo, es que lograrán desarrollarse bien o no. También hay un falso desarrollo de los dones. Y eso es lo que me preocupa a mí en la iglesia, en mi observación de toda mi vida. Aquí dice, ¿cómo descubrir tus dones? Y voy a poner esto acá, porque me preocupa los falsos dones. ¿Cuáles son los falsos dones que pudieran estar en la iglesia y que pueden hacer daño? Bien, como decía el doctor, una persona que, por ejemplo, tenga el don de la música, la música puede ser un talento natural, pero también un don espiritual. Pero ¿qué sucede con una persona que no está consagrada y que trae el talento natural de la música a la iglesia y no tiene el don espiritual? Nosotros no podemos determinar exactamente si esa persona tiene el don espiritual o no, porque se funden el talento con el don espiritual. Entonces, al no poder juzgar, no sabemos de antemano si esta persona que está sirviendo de músico está haciéndolo, como decía el doctor, para congratularse a sí mismo, para buscar el aplauso mundano,
y sirviendo de plataforma a la iglesia, o realmente está lleno del Espíritu Santo como David cuando tocaba su arpa y podía calmar los demonios en Saúl. El poder del músico tiene ese poder espiritual de alejar los demonios, de llenarnos de esperanza. Es mi pregunta. O sea, hay problemas en personas que pretenden servir a Dios con sus talentos y realmente están trayendo espíritus de demonios a la iglesia, dando talentos no consagrados. Y no me refiero solo a la música, en el arte de predicar, en el arte de enseñar, en cualquier cosa que necesite de un don natural. Si ese don natural no está convertido en un don espiritual, pues va a ser más bien de tropiezo y de confusión de Babilonia en la iglesia de Dios. Eso me preocupa y me gustaría que nuestras iglesias estén más nutridas de personas con talentos naturales convertidos en dones espirituales. Ese es cómo descubrir tus dones. Bueno, para mí, yo me debo decir, Señor, estoy consagrado y estoy empleando este don para ti. Amén. Va a ser de bendición. Eso es mi única manera de descubrir que es un don. Pero para el que me está observando, ¿qué va a recibir? ¿Va a recibir bendición o va a recibir confusión con mi mensaje? Entonces, es ahí donde podemos seguir orando para que la iglesia se nutra de verdaderos talentos espirituales, que es lo que realmente hace crecer la iglesia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy importante, es decir, que Dios no se niega a darnos los dones. Por eso que se dice que como un padre, si un hijo le pide algo, se lo da, ¿verdad? Porque el padre sabe darle buenas dádivas a sus hijos, igual que si nosotros le pedimos, estamos falta de sabiduría, pensamos que no tenemos talento, que no tenemos dones, que no estamos capacitados, pero si se lo pedimos a Dios, Dios nos puede capacitar y Dios nos puede emplear en su viña. Bien, vamos a pasar con el pastor Sánchez a la sección del jueves y luego el pastor Calderín finaliza con la sección del viernes en 5 minutos entre los dos. Así que hacer crecer nuestros dones. ¿Qué pasó con la parábola, pastor Sánchez? ¿Qué hizo? Fácil, la parábola muestra claramente que aquellos que ponen a producir el don, Dios le va a dar más, lo aumenta. Y aquellos que lo esconden, que no lo usan, les será quitado. Y no solo les será quitado, sino que Dios nos va a pedir cuenta de los dones que nos dio y no usamos. Ese es el meollo de la enseñanza que tenemos en esa parábola. Oye, me está excelente eso. Así que, ¿qué hizo el rey, no? Dice que entregó a unos 5 talentos y ¿qué hizo el que recibió 5? Lo multiplicó. Hay una enseñanza, como decías tú, luego le entregó 2 y lo multiplicó y entregó 2 más. Pero entonces hay un problema, que se le entregó a uno, siempre hay una persona que es pesimista. ¿Y qué hizo esa persona? Lo enterró, digo, no, y después le entregó, tú pediste 1, aquí está 1. Pero entonces ahí estaba el fallo. Entonces quiere decir de que Dios nos llama, cada llamado es una habilitación del Señor. Pero nosotros Dios pone su parte, la parte de Dios está asegurada. Ahora usted tiene que desarrollar ese talento, usted tiene que desarrollar ese don puestos en la mano de Dios. Así que usted puede ser perfeccionado con la ayuda de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Y entonces, así que Dios elogió a los primeros 2, sin embargo al siervo infiel que desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Hay un peligro. Yo veo un peligro ahí, ¿no? Porque yo creo que todos... Sí. A todos Dios no... Adelante. Sí, lo que iba a decir es que no importa lo que tienes para el Señor. No importa cuánta capacidad, cuánto estudio, cuánto conocimiento, cuántos talentos tenemos, sino lo que haces con esos talentos.
Puedes tener 1, 5, 10, 20, pero el Señor lo que va a pedir de ti es qué has hecho con tus talentos. Hoy en día, ahora mismo con el COVID, estamos muchos encerrados, pocos salimos y hay algunos que están perdiendo sus talentos porque simplemente dicen una justificación. Bueno, no estamos yendo a la iglesia, pues estamos de vacaciones para servir. ¿Ustedes creen que realmente el Señor nos está dando vacaciones para servir? Creo que no. Dice aquí, la ley del servicio es el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Así que siempre hay una manera. Yo estoy contento de poder compartir con ustedes porque me siento que estoy sirviendo. Y hay algunos que están yendo a las iglesias a apoyar allí a sus pastores para ayudar a dar en el food bank, dar comida a los necesitados. Otros están haciendo otras obras, pero hay muchos que no se sienten bien estando encerrados y sin hacer nada. El que quiere servir, va a servir. Nuestro llamado es que toda la iglesia, aunque esté allí un poco alejada de la congregación, pida a Dios, porque en cualquier circunstancia, no importa que estamos en este tiempo, siempre hay algo que podemos hacer para que el Señor cuando venga nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tus talentos fueron pocos, pero los multiplicaste para la gloria de Dios. Muy bien, entonces quiere decir esto de que la comprensión correcta de la enseñanza bíblica de los dones espirituales dice que trae unidad a la iglesia. Y me llama la atención aquí una nota, dice que a cada cual se le da una obra que hacer por el maestro. Así que ahora hay algo interesante que debemos de entender es que tú tienes una obra que Dios te ha encomendado. Y Dios me ha dado una porción de esa obra también para realizarla. Yo no puedo ser la tuya ni la del pastor Sánchez. Yo tengo que realizar la que Dios me encomendó a mí. Y vamos, ahora, si nosotros no hacemos esa obra, nos va a suceder como el que recibió un talento nada más, que hizo que fue y lo escondió, no hizo nada. No hizo nada. Hay personas que entran a la iglesia, pero dice la hermana, la sierva de Dios, que cada hijo de Dios nace en el reino de los cielos como misionero. Desde el primer momento que usted entra como misionero. Es decir, de que usted no entra como para ocupar un lugar allí en una banca de la iglesia. Hay personas que entran ahí, se sientan, ahí no hace nada. Pero usted debe de ¿cómo se llama? Ser útil. Ser útil siempre va a haber un aspecto en que usted pueda trabajar, un ramo de la obra que usted pueda desarrollar, sea como diácono, o como anciano, como director de escuela sabática, en las sociedades jóvenes, en los conquistadores, pero siempre va a haber un espacio que Dios le va a otorgar para que usted desarrolle sus dones, su talento y usted pueda cooperar en el bendito plan de la redención. Gracias. A ver, sí. Lo que usted dijo, que usted no necesita ser nombrado en ningún departamento de la iglesia para ser misionero. Usted puede ser misionero en su propia casa, trabajando con su familia, puede ser misionero en el barrio, en la comunidad, ayudando a las personas necesitadas con el talento de Dios. Déjame ser que usted es una persona que sabe hacer pan. Haga pan y compártalo con el vecino y muestre el amor de Cristo. Está un enfermo, vaya y visítelo. Usted no necesita ser nombrado para ser una misionera. Yo donde quiera que estoy, hago la obra misionera, aunque no sea director de la obra misionera, aunque no esté en el grupo de la obra misionera. La obra misionera es un estilo de vida, porque desde que nosotros aceptamos a Jesús, como dijo el pastor Calerí, no podemos permanecer inactivos. El Espíritu de Dios nos mueve. Dice el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, me impele. Ay de mí si no predicar el evangelio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso está muy bueno, hermano. Gracias, ha dado usted el puntillazo ahí final para el cierre de la lección. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que colocados humildemente en las manos de Dios, pues tengamos grandes posibilidades porque Dios no da el Espíritu con medida, ¿sí o no? El Señor puede derramar copiosamente, si tú se lo permites, llenar tu vasija, ungirte con el poder de su gracia, de su Santo Espíritu, y así todos podamos ser colaboradores, coadjutores con Dios, como dice el apóstol Pablo.
Sí. Hay algo, pastor, sé que ya está finalizando, pero hay algo en la lección que me doy cuenta que se quedó y que estaba ya al principio de la lección y que es la parte nuestra adventista, ¿no? La parte de los tiempos finales. Ahí decía en la introducción de que llegará el momento antes de que Cristo venga, que todos los dones espirituales nuevamente se desbordarán como en el tiempo del Pentecostés. Y ya no esperemos mirando alrededor quién es el que tiene el don de sanidad, quién es el que tiene el don de predicar. No, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿estoy yo lleno del Espíritu para desbordarme en el Señor, para servir al Señor? No esperemos, hermano, a que nos cuenten lo que otros están haciendo al llenarse del Espíritu. Cada uno de nosotros nos miremos y digamos, Señor, quiero no solo ser algo útil a tu causa, quiero desbordarme de tu Santo Espíritu para poder realmente terminar este tiempo y que Jesús venga ya. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por el repaso de la lección y ahora pues vamos a seguir adelante con nuestro programa. Así que alabemos el nombre de nuestro Dios con un himno. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Danos el fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que en rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel. Danos la llama que animó, la fe potente de Abraham, que a Pablo un gran valor le dio, y amor profundo al joven Juan. Danos del cielo la virtud, la que a Elías dio poder. Danos tu divina salud, tu fe y tu gracia Pronto en las nubes volverás, necesitamos más fervor y te imploramos además, danos tu Espíritu, Señor. Probad y ved. Historia de hoy. Esperanza rasgada. Esta es Ruth Mari Rocha, trabajando como enfermera en uno de los hospitales en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ruth estudió enfermería en la Universidad Adventista del Plata.
y durante ese periodo tuvo que esforzarse mucho para lograr pagar las mensualidades. Aún así, ella le agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de trabajar en el colportaje. Este trabajo le dio la oportunidad de desarrollarse en varias áreas de su vida. Además de ganar dinero para sus estudios, ella también se sentía una misionera llevando el mensaje del Evangelio por medio de los libros. Transcurrió el tiempo, ella se graduó y estaba trabajando en una clínica particular. Sin embargo, no se sentía feliz. Los pacientes que eran tratados allí no tenían necesidad de Dios y eso la entristecía mucho. Ella no podía hablarles de Jesús y mucho menos abrir la palabra de Dios para algún paciente. Ruth oraba diariamente al Señor, pidiéndole otro lugar para trabajar, para tener la oportunidad de hablar del amor de Jesús a las personas. Entonces, envió currículos a varios hospitales públicos y fue recibida en algunas entrevistas, pero encontraba mucha dificultad para ser admitida, debido a su exigencia de no trabajar en sábado. Adelante. Directora, la entrevista de las 9:30 ya está aquí. Hágala pasar. Buenos días, permiso. Tome asiento. Gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Mi nombre es Ruth, soy enfermera. Venía a entregar mi currículum para trabajar en el Hospital Misericordia. A ver, vamos a mirar un poquito. Ruth. ¿Estudiaste en la Universidad Adventista del Plata? ¿Sos adventista? Sí, soy adventista. ¿Y qué es este texto que mencionas acá en tu currículum? Lo uso como fundamento, ese versículo bíblico, para pedir franco los días sábados. ¿En un currículum? ¿Un versículo bíblico? ¿Qué experiencia tenés? He trabajado con adulto mayor y también trabajé en clínica médica y también con paciente en cuidados críticos. Acá nosotros trabajamos los 7 días de la semana. La salud no se toma descanso. Evidentemente, los adventistas son un problema para el sistema. ¿Sabes qué? No nos interesa tu currículum. Ruth salió desconcertada de aquel hospital, pero se sentía segura en la mano de Dios, confiando que Él atendería su pedido. Poco tiempo después, Ruth recibió una llamada telefónica del Hospital Rawson, diciendo que habían analizado su currículum, que debería asumir el empleo inmediatamente y que podía quedarse tranquila, pues tendría el sábado libre. Hoy, ella se siente satisfecha, trabajando en aquello que tanto soñó, y aún con la posibilidad de hablarles a todas las personas de la esperanza que existe en Jesús. Su historia está repleta de momentos en que vio claramente la mano de Dios guiando sus pasos. Desde que Ruth decidió entregarse verdaderamente a Cristo y cumplir sus mandamientos, su vida pasó a ser un testimonio de fe, valor y determinación. Que usted, querido hermano, también pueda tener una experiencia enriquecedora al lado de nuestro Padre Celestial. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, queremos compartir algunos anuncios en esta mañana. Queremos decirle que, bueno, debido a que las cifras del coronavirus todavía han seguido en ascenso, a pesar de que han mejorado en algunos lugares, pero nuestros templos continuarán cerrados, aunque las iglesias estarán abiertas, porque las iglesias somos nosotros. Hay abundante programación, cada sábado salimos al aire con nuestro programa sabático. También, bueno, hemos tenido una semana de bendición
con esta semana especial que la Unión del Sur ha estado presentando cada noche y cada miércoles en las iglesias, cada viernes. Hermanos, pues no deje de sintonizar y unirse a nuestras programaciones y estar atentos para que pronto podamos, con la ayuda de Dios, dar la grata noticia de que nuestros templos estarán abiertos y las reuniones se abrirán las iglesias para nuestras programaciones. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Oremos los unos por los otros, por los enfermos, por los que han contraído el virus, por aquellos que han perdido algún familiar. Hermanos, en la oración hay poder. Que Dios les guarde, que Dios les dé un bonito día. Un coronavirus puede replicarse en 10.000, incluso 100.000 copias. Y sí, son muchas. Por otra parte, un artículo mostró que el óxido nítrico, una molécula de señalización, puede hacer una llamada de alerta a las natural killers para que ellas impidan la replicación de un coronavirus. Es simple. Para sintetizar óxido nítrico, tu cuerpo necesita nitrito. Y la buena noticia es que puedes tenerlo en tu propio plato de comida. Disfruta de más lechugas, espinacas, remolachas y rabanitos. No estás solo, hay esperanza. Jesús está disponible para ti, esperando tu llamada de alerta. Es simple, cuéntale con sinceridad tus pensamientos y sentimientos. Él te escuchará y te responderá. Así, impedirá que se replique el poder de Satanás en tu vida. Tienes al mejor amigo de tu lado. Acerquémonos, pues, llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. Continuamos con el llamado a la adoración. Le invitamos ahora a estar reverentes en cada uno de sus asientos y unir sus voces, si así lo desean, al himno número 33 del Himnario Nuevo Adventista y el himno número 20 para dar inicio al culto de adoración, preámbulo del mensaje que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta mañana. Alabemos a Dios. Padre amante, Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. En estos momentos, cuando nos disponemos a abrir tu palabra,
Suplicamos que tu presencia mediante el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que nuestras mentes estén atentos para recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, con gozo les saludamos y alabamos el nombre de nuestro Dios. Queremos compartir el mensaje que hemos preparado para cada uno de ustedes en esta hora y hemos titulado nuestro mensaje Hijos de Dios. Quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo del 1 al 3. Allí encontramos los textos que hemos escogido para la meditación en este momento. Dice así la palabra de Dios, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Creo que hay un lindo mensaje en estos textos. El amor de Dios es el centro del bendito plan de la redención. Creo que no hay duda respecto a esto, ¿verdad? Fue por amor hacia la raza humana que el Padre decidió entregar a su unigénito Hijo para que viniese a morir en lugar del hombre pecador. Alabamos el nombre de Dios, en cumplimiento así con las exigencias de la ley divina, una ley eterna e inmutable. Dice allí San Juan capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me llama la atención el texto, cómo lo introduce el discípulo amado. Comienza diciendo, mirad. El discípulo amado, Juan, nos invita a cada uno de nosotros a detenernos, a observar, a estudiar, a analizar diligentemente sobre este gran misterio. Así lo llama el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 14 al 16. Dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado entre los hombres y recibido arriba en gloria. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3 y versículo 19, leemos lo siguiente, y dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en Jeremías capítulo 31, versículo 3, el profeta nos sigue diciendo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El tema de la redención, amados hermanos, será el tema de estudio
por la eternidad. Así que será una de las asignaturas pendientes que tendremos nosotros. ¿Cuántas preguntas para hacerles al Padre? ¿Cuántas preguntas van a surgir para hacerle al Hijo? Quizás hasta a los ángeles celestiales, a los habitantes de otro mundo. ¿Cómo fue posible que se originara en la mente de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en aquel gran concilio celestial? La idea de entregar el Padre a su Hijo, su único Hijo, para que viniese aquí a la tierra a entregar su vida en propiciación por nuestros pecados. Cuando se terminó el concilio en el cielo, algunos ángeles, dice la sierva de Dios, que se ofrecieron para entregar ellos su vida en lugar del hombre, pero no fueron aceptados, porque solamente había que ser aceptado alguien que tuviese vida en sí mismo. El Padre no dudó por un instante, por un momento, al hacer su gran decisión de entregar a su amado Hijo para que viniese a ocupar el lugar tuyo, el lugar mío, y diera su vida y derramara su preciosa sangre, pagando allí el rescate de la raza humana. Ese será el tema de estudio por la eternidad. Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 19 y versículo 21. Dice allí que Dios espera reciprocidad de ese inmenso amor que fue derramado sobre esta tierra, sobre este mundo. ¿Qué espera Dios de ti entonces? Espera que haya una reciprocidad, porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Si alguien dice, yo amo a Dios, fíjense bien, pero aborrece a su hermano, a su prójimo, dice el apóstol que es mentiroso el tal. Ahora, ¿cómo puede amar? ¿Se puede amar a alguien que te aborrece? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se puede amar a alguien que no te corresponde? ¿Cómo puedes tú amar a quien le eres indiferente? Yo no sé si esto ha surgido, estas preguntas han surgido en la mente de muchos de ustedes, o al menos en la mente mía. ¿Cómo es fácil amar a una persona que nos ama, verdad? Pero amar a una persona que nos odia, amar a una persona que nos aborrece, amar a una persona que nosotros le somos insignificantes, cuando dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, es casi imposible, porque los matrimonios hoy en día no esperan mucho tiempo y se separan cuando no ve que hay un amor recíproco. Muchas veces hasta ni los hijos amarran a un matrimonio, una pareja. Se separan porque no se sienten comprendidos, porque no se sienten amados, y entonces las parejas se separan, se divorcian y cada uno coge su rumbo. Pero en el caso de la vida espiritual no sucede así. Dios nos amó, dice la Biblia, primero. Dios entregó a su propio Hijo para que viniese a morir por nosotros. Así que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque hubo amor en Dios. Dios Cristo quiso redimir al mundo por amor. Ahora, la última oración, la Biblia nos enseña de que Jesús no solo amó y dio su vida por una raza rebelde, sino que oró sobre una cruz por sus enemigos, diciendo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. También Él enseñó el amor hacia nuestros enemigos. Y es difícil, quiero decirle, porque cuando usted lee esto en la Biblia, te dice, bueno, pero esto está escrito en la palabra de Dios, pero cuán difícil es que usted pueda amar a los que lo odian a usted, que usted pueda amar
a aquellas personas que le han hecho daño a usted o le están haciendo daño a usted, a una persona que realmente no desea el bien suyo ni de su familia, en su trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús oró por quienes, por aquellos que le estaban maltratando, que oró y perdonó a aquellos por los angustiadores. Dice, perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 11. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que qué tristeza en el corazón de Jesús. Algunos dicen que Jesús no murió por la herida de la lanza del soldado romano en su costado. Algunos exponen de que Cristo no murió porque estaba las heridas producidas por los clavos, ni por los azotes, sino por quebrantamiento del corazón. Y me imagino que su corazón ya estaba debilitado, porque al venir a esta tierra con la misión de salvarte a ti, con la misión de salvar al ser humano y ser desde el primer momento, el primer instante de iniciar su ministerio, recibir rechazo, ahora somos llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Esa es la segunda parte de nuestro mensaje. Dice que mirad cuál amor que nos ha dado el Padre, sí, pero dice la segunda parte que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Somos constituidos hijos de Dios, miembros de la gran familia del cielo. Primeramente, por adopción. Somos hechos hijos de Dios porque ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjate guiar, querido hermano, por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios, para que así tú puedas engrosar las filas de la familia del Señor. Somos considerados hijos de Dios porque hacemos lo que Él en primer lugar nos manda. Estamos dispuestos a obedecerle cuando guardamos sus mandamientos. Y el apóstol Pablo nos dice que sus mandamientos no son como, no son una carga. Sus mandamientos no son gravosos. En guardarlos hay grande galardón. Dice el salmista, bienaventurado. Son bienaventurados aquellos que obedecen, que cumplen con los requisitos divinos. Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe. Somos hechos y constituidos hijos de Dios por su preciosa sangre derramada en la cruz. Somos hijos de Dios porque no practicamos el engaño. En nuestros labios no hay mentira. De los 144,000 que habla el libro de Apocalipsis, se nos dice en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 5. Dice así la palabra, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, sin embargo, la Biblia nos presenta una gran apostasía en el pueblo de Dios, al menos en los tiempos de Cristo. Si buscamos allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo 44 del Evangelio del discípulo amado, leemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A esto se estaba refiriendo Jesús en su ministerio público allí a los fariseos y a aquellos que venían a escucharle. Es decir, de que Jesús lo catalogó diciéndole: ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del Padre. ¿De quién? De la mentira. Ahora, ¿de quién quieres ser tu hijo? ¿De Dios o del padre de la mentira? Cuando Jesús fue bautizado, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 y versículo 17, dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que el Hijo se complacía en hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre está expresada única y solamente en los mandamientos de Dios, en la obediencia. Por eso que el salmista escribe allí en el Salmo 40 y en el versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué cosa? Me ha agradado. Y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. Ahí debe estar escrita la ley de Dios, en tu mente y en tu corazón. Si tuviéramos la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón mediante el poder del Espíritu Santo, cuántos pecados y desvaríos nos evitaríamos, queridos hermanos. Es importante que oremos diariamente, every day, todos los días, para que Dios grabe con cincel de fuego de su Espíritu Santo, grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, los santos principios divinos. Entonces, el convertirte en un verdadero hijo de Dios depende ¿de quién? De ti. Dios no te puede obligar a pertenecer a su familia. Dios te extiende la invitación, pero eso depende, el pertenecer a la familia de Dios depende si tú aceptas o no aceptas, porque Dios no obliga a nadie. Primero, debes de aceptarle como su padre, tu verdadero padre. Segundo, debes de permitir que Él cambie tu vida. Número 3, debes andar como Él anduvo. Número 4, debes de nacer de nuevo, es decir, del agua y del espíritu, que lo que representa es la conversión, que fueron las palabras que Jesús le dirigió al príncipe Nicodemo cuando le dijo: Nicodemos, debes de nacer ¿de qué cosa? Debes de nacer de nuevo, debes de nacer del agua y del espíritu. Y número 3, el mundo no nos conoce, así que dice el discípulo Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, dice que el mundo no conoce a quién, a Jesús. Es importante conocer a Jesús. Cuando las personas no conocen a Jesús, pues ¿qué ocurre? Pues no entienden el evangelio, no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Por eso que Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, nos dice la palabra: porque hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay una cita de un libro que leí que dice lo siguiente: Dios está realizando transformaciones sorprendentes en los corazones humanos por medio de la manifestación de su Espíritu y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detienen para mirarlas como una fortaleza
inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Así que interesante, hermanos queridos. El enemigo se asombra al ver la transformación de personas que antes eran hijos de las tinieblas, convertidos mediante la obra y gracia del Espíritu Santo en hijos de la luz. Y sigue diciendo esta cita, dice que los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con asombro y gozo como hombres caídos, una vez lejos, hijos de la ira, están desarrollando por la esperanza de Cristo, enseñanza de Cristo, caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones y los deleites del cielo, según lo presenta Testimonio para los Ministros, páginas 18 y 19. Hermanos queridos, yo creo en el poder del Evangelio. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, que una persona puede ser transformada mediante la obra y la gracia del Espíritu de Dios en una nueva criatura. A esto es lo que se le llama conversión. Mi pregunta es, ¿cuándo tú te convertiste a Dios? ¿Qué día te convertiste? Ahora, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 y versículo 15, leemos la experiencia de los endemoniados gadarenos, o los dos. Según algunos evangelistas dicen que es uno, otros dicen que es dos. Dice que allí, que después que Jesús le expulsó los demonios, ellos venían atados con cadenas, venían con sus cuerpos heridos, sangrantes, enfurecidos, porque tenían una legión de demonios dentro. Sin embargo, ellos venían para despedazar a Jesús, venían para despedazar a los apóstoles. Los apóstoles corrieron y se escondieron. Pero Jesús, a medida que se acercó el endemoniado de Gadareno, donde se encontraba Jesús, ¿qué hizo? Pues postró allí Jesús, le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, bueno, somos muchos, no me llamo Legión. Y entonces los demonios le suplicaron a Jesús que si lo iba a expulsar, que le permitieran meterse allá, introducirse en el hato de cerdos. Y Jesús se lo permitió, pero hay algo interesante, que cuando aquellos endemoniados fueron librados de los demonios, de aquella legión de demonios, 6,000 demonios que estaban dentro de sus cuerpos, ¿qué ocurrió? Que cuando los habitantes de las aldeas vecinas regresaron para ver lo que había sucedido, más bien por la curiosidad de cómo los cerdos se habían ahogado en el mar, dice que contemplaron a los endemoniados, dice que estaban allí vestidos, sentados muy tranquilos, a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Y dice el texto que tuvieron miedo. Vamos a leerlo textualmente. Dice que así el texto, vienen a Jesús, a los habitantes de Gádara, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos queridos, así sucede con la persona que es transformada mediante la obra y la gracia del Espíritu Santo. Inmediatamente, ¿verdad? Pues se denota una paz, una tranquilidad. Dice que estaban completamente tranquilos, vestidos en su sano juicio. Dale entrada a tu corazón a Jesús. Él cambiará tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, en la puerta la hermosa, según Hechos, lo narra en el libro el doctor Lucas, en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8.
leemos allí esta linda experiencia. Cuando Juan y Pedro fueron a entrar allí al templo, se encontraron allí al paralítico que estaba pidiendo con sus manos extendidas, pidiendo una limosna. Pedro lo miró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fue Jesús quien se le apareció a Saulo de Tarso también, y fue transformado de perseguidor de los cristianos en un poderoso testificador. Fue el Espíritu Santo, la obra del poder del Espíritu Santo y el amor de Dios que transformó a los discípulos, que eran hombres sin letras, sin cultura, sin preparación. Dice Hechos 4:13, que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos de aquellos tiempos reconocieron de que estos hombres habían andado con Jesús. No le conocen a él, dice el texto. Según San Juan capítulo 17 y versículo 3, dice el evangelista Juan: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13, concluyendo, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, la decisión está en tus manos. El Señor te invita hoy para que pertenezca a la gran familia del cielo. ¿Cuál es tu decisión? Jesús está a la puerta esperándote. Dice allí el capítulo 3 y versículo 20 del libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en este día, para que así todos podamos alabar el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Podamos decirle: gracias, Jesús, gracias por habernos tenido presente en el bendito plan de la redención. Podamos detenernos para mirar, como dice el discípulo amado: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga en este día, nos dé a todos un bonito día, y que podamos por la eternidad estar agradecidos a Dios por las maravillas que ha obrado en nuestras vidas. Concluimos, amados hermanos, con el himno 253 del Himnario Adventista: tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, a seguirte a ti me consagro, motivado por tu amor, y mi espíritu
cuánta delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Bien, oremos. Nuestro maravilloso y eterno Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, gracias, gracias. No nos cansamos de darte gracias, buen Dios, por el privilegio de habernos tenido presente en el bendito plan de la redención. Gracias por ese amor tan maravilloso que impulsó al Padre a entregar a su unigénito Hijo para que ocupara el lugar mío, el lugar tuyo, y muriera en la cruz del Calvario en propiciación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la invitación que nos hace para que pertenezcamos a la linda familia del cielo, a los redimidos de todos los tiempos, que formarán parte de esa gran muchedumbre que estarán finalmente como vencedores sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Pedimos tu bendición para tu palabra, para los hermanos que nos escuchan en cualquier parte de aquí de Estados Unidos, del mundo, que nos sintonicen. Pedimos, Señor, que nos des un lindo día, y en el día glorioso, cuando te manifiestes en gloria y majestad, permítenos que por tu gracia, por tu misericordia, podamos estar preparados, listos para darte la bienvenida e ir a morar contigo para siempre. En los méritos sacrosantos de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos y damos gracias. Amén.